Saludos cordiales, estimados estudiantes de segundo de bachillerato A y B. Hoy iniciaremos una nueva semana de clases referente a la ficha pedagógica número 7. Despejaremos dudas sobre lo que es la estadística en datos agrupados. Iniciaremos con la clase de hoy. Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta nueva semana haremos un estudio sobre lo que son los censos poblacionales en base a la estadística. Recordando lo que vimos la semana pasada, fue muy sencillo. Lo que tenían que realizar era un dodecaedro en base a la técnica del pentágono, y muchos de ustedes pudieron visitar mi video, el cual subí en el Google Classroom. El día de hoy vamos a empezar con los siguientes temas, que lo pueden desarrollar a lo largo de esta semana, que lo principal es la herramienta estadística. Como ustedes pueden ver en pantalla, la semana es del 13 al 17 de julio, y los temas que veremos es estadística de censos en tabla de frecuencia. Además de ello, calcularemos la media aritmética en los datos agrupados, y al finalizar elaboraremos un diagrama de barras comparativo entre dos tiempos distintos. Para ello tenemos que recordar qué son los datos agrupados. En la estadística es cuando los valores de un conjunto de datos son numerosos y sus frecuencias también lo son, sean estas cuantitativas, discretas o continuas. En este caso es necesario agrupar aquellos valores en intervalos de clase. Recordemos que los intervalos son la manera resumida de hacer una escala de tiempo entre un inicio y un final, un límite inferior y un límite superior, como lo tenemos abajo en el concepto, que es la suma de los extremos de esos intervalos, dividido para la mitad. Eso sería el intervalo de clase o marca de clase, con el que, otro nombre que se conoce. Para ello, nosotros tenemos que primero recordar cuáles son los tipos de intervalos. Hay tres tipos de intervalos: el abierto, el cerrado y el semiabierto. El intervalo abierto, que es el primero que ven en pantalla, es aquel que se utiliza con paréntesis al inicio y al final, ya que representa el conjunto de números comprendidos entre un inicio A y un inicio B y un final B, sin incluir ni A ni B. Es decir, que los números que están en los extremos, como vemos en la gráfica que no tiene pintados los círculos, significa que esos números no están incluidos en el intervalo. Ejemplo, si un intervalo abierto es de 5 a 8, 5 y 8 no están dentro de ese intervalo, pero sí el 6 y el 7. Intervalo cerrado es aquel que utiliza lo que son corchetes para poder representar el inicio y el final. En este conjunto de datos los números son comprendidos asimismo incluyendo el número A y el número B. Ejemplo anterior, si nuestro intervalo era desde el 5 hasta el 8, ahí sí se incluye 5 y 8 porque son cerrados. Por eso es que en las gráficas tienen pintados los círculos. Por último, el intervalo semiabierto, que puede ser A y B, y se incluye combinado lo que es el paréntesis y el corchete, en cuyo caso se incluye B, pero no se incluye A, que incluye A, pero no B, puede ser al revés o viceversa. Ejemplo, si mi intervalo era 5 y 8 y mi intervalo abierto está en 5 y cerrado en 8, significa que 5 no se incluye, pero el 8 sí. Y por eso tenemos en la gráfica que al inicio no se pinta el círculo y después al final sí, o viceversa, que al inicio se pinta el círculo y al final no. Esos son los tipos de intervalos. Para concluir lo que es parte de los temas recordando estadística básica desde la básica superior, vamos a ver lo que es un diagrama de barras comparativo. Si ustedes en la básica vieron diagrama de barras, lo vieron solamente en un tiempo, pero aquí lo vamos a comparar en dos tiempos. En esta gráfica de barras se puede presentar de forma vertical o de forma horizontal, que representa la cantidad de la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite una variable. La gráfica de barras sirve para comparar los valores entre categorías para observar la diferencia entre ambas. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la gráfica vertical y la gráfica horizontal. Cambia simplemente el sentido de las barras. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejercicio de ejemplo, donde se realizó un censo en la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos y se recopiló la información sobre la cantidad de estudiantes matriculados en el año 2001 al 2004. Con la siguiente información se solicita la tabla de frecuencias, calcular la marca de clase, calcular la media aritmética y por último graficar el diagrama de barras comparativo entre los dos años. Aquí tenemos todos los datos en la tabla, el año 2001 y 2004 con la cantidad de estudiantes matriculados y cada intervalo
que se sobreentiende que son abiertos, perdón, se sobreentiende que son cerrados, ya que ningún número se repite y van a utilizar corchetes al inicio y al final. Entonces debemos poner atención al siguiente ejercicio para realizar las actividades de aprendizaje. Muy bien, en la pantalla pueden observar el ejercicio. Tenemos los datos que debemos realizar. Primero elaborar una tabla de frecuencias con la información que acabé de presentar. Aquí ya tenemos elaborada la tabla con las edades, la marca de clase que deben calcular y los años. Recuerden utilizar una regla para poder tener uniformidad en la elaboración de la tabla. Primero las edades. Recuerden que en las edades están por intervalos del 15 al 19, 20 al 24 y así sucesivamente. Después calcularán la marca de clase, pero primero tomarán en cuenta que hay 2 años, 2001 y 2004, FI1 para 2001 y FI2 para 2004. Luego multiplicarán X, que es la marca de clase, por el FI1, que eso formará otra columna, y lo mismo harán con FI2, otra columna, como ustedes pueden ver en pantalla. Primer paso, vamos a calcular lo que es la marca de clase, pero antes pondremos los corchetes en cada intervalo, recordando que son intervalos cerrados, y eso hacemos en todos los intervalos. Una vez puestos los corchetes, vamos al paso 2, calcule la marca de clase. Para ello sumaremos el límite inferior, que es 15, y el superior 19. 15 más 19 dividido para 2. Eso da 17. Eso vale la primera marca de clase. Lo mismo hacemos con el de abajo, 20 más 24 dividido para 2 y nos da la marca de clase. 22, eso anotamos ahí. Y el mismo procedimiento repetimos con el resto de intervalos. Y llenamos la tabla poco a poco. Recuerden tener mucha paciencia y no equivocarse al tipear los números en la calculadora. Al final hice una corrección, es del 35 al 39, entonces nos da 37. Tenemos la marca de clase y ahora la vamos a multiplicar por el FI1, que en este caso es 17 por 1520, y anotamos el resultado. Recuerden que hemos hecho X por FI1. Entonces nos da 25.840. Luego de eso, volvemos con el de abajo, 22 por 1.230, porque tenemos que ir por año, primero con 2001 y después vamos con 2004. 22 por 1.230 y nos da 27.060. Y vamos anotando. Luego 27 por 1.350 y vamos anotando. Hasta llenar toda la columna. Perfecto. Ahora vamos con X, pero ahora por FI2, es decir, 17 por 1.700, 22 por 1.400 y así sucesivamente. 17 por 1.700, 28.900, anotamos. 22 por 1.400, 30.800 y anotamos. Y así hacemos con el resto de intervalos, hasta llenarlo. Nos da una corrección, 44.400. Muy bien, una vez hecho eso, sumamos todas las columnas. El primero FI1, sumamos todo lo que está en la columna, 1.520 más 1.230 y así sucesivamente. Y nos da un total de 6.610. Luego el FI2, sumamos el 1.700 más 1.400 más 1.550 y así sucesivamente y nos da 7.500. Luego la columna que se creó de la multiplicación. Sumamos primero X por FI1, que sería 25.840 más 27.060 más 36.450 y así sucesivamente, nos va a dar un total de 176.570 y anotamos al final. Y la última columna también la sumamos. 28.900 más 30.800 y así sucesivamente con todas las cantidades. 198.750 nos da de total. Muy bien, hemos terminado la tabla de frecuencias. Vamos al paso 3, que es la media aritmética de este ejercicio.
La media aritmética vamos a calcular por años, primero con 2001 y después con 2004. En el 2004 en el 2001 están pintados de amarillo y en el 2004 con color rosado. La media aritmética se representa por este símbolo X con una rayita arriba y vamos a dividir los amarillos, 176.570 dividido para 6.610. Lo mismo abajo, los rosados, 198.750 dividido para 7.500. Con su calculadora van a hacer, por cierto, pónganle regla a lo que son fracciones y vamos a calcular la división. 176.570 dividido para 6.610 es igual, aplastan SD para cambiar a decimal, 26,71. Y el de abajo, para el año 2004, porque ya sacamos 2001, vamos a dividir el de rosado, 198.750 dividido para 7.500. Y como ven en la calculadora, SD, aplastamos SD y nos da 26,50. Perfecto, hemos calculado la media aritmética del año 2001 y la media aritmética del año 2004. Y hemos terminado el paso 3. Continuamos con el paso número 4. El paso 4 es graficar el diagrama de barras. En este caso, el diagrama de barras, recordemos que es comparativo, porque vamos a representar 2 años en un solo gráfico. Para ello, volvemos a tener los datos que teníamos en el anterior paso. Simplemente los reescribimos para no perdernos de la numeración y hacemos una línea vertical. Ese va a ser el eje Y, porque estamos utilizando lo que es un plano cartesiano, y va a ser la frecuencia de cada intervalo. Cada año va a tener un color distinto. Para el 2001 vamos a ponerle color verde, lo ponemos en ese cuadrito, y 2004 con color rosado. Entonces, vamos a representar cada intervalo en el eje X, que lo vamos a trazar con una línea horizontal. Recuerden que como hay bastante cantidad de intervalos, hay que utilizar los cuadros de 2 en 2 y vamos a empezar desde 500 o desde 1000. En este caso hemos empezado desde 1000 y hemos hecho un salto de los números de 50 en 50. Ahí ponemos de nuevo los colores, 2001 con verde, 2004 con rosado. Recordemos que el eje X, aquí en este caso serían las edades. Vamos con el primero. Cada intervalo va a tener una numeración, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Para qué? Para poderlos poner de forma abreviada en el eje X. Recordar dejar de 3 en 3 cuadritos. Vamos contando de 3 en 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ponemos los números. Cada número representa un intervalo de edades. Vamos con el primero, de 15 al 19, con la frecuencia que les indica la tabla. Vamos a buscar el número aproximado de la tabla. Y está en este punto de aquí, 1550. Perdón, 1520. Y ponemos con color verde, porque ese es el año del 2001. Para el año 2004, ya tuvimos 1520, 2004 es con 1700. Entonces vamos a buscar en la barra de al lado hasta 1700, subimos la barra bien pegadita a la barra verde. Entonces trazamos y recuerden que se mantiene en el primer intervalo. Y luego vamos a pintar cada barra. Verde 2001 para el primer intervalo y con rosado 2004. Muy bien, terminamos el primer intervalo que es de 15 a 19 años. Vamos con el 2001, pero del intervalo 2, que en este caso vamos a buscar asimismo el número que nos indica la tabla entre 1200 y 1250 y la otra que es de 1400. Y así vamos buscando hacia dónde tiene que llegar la barra según lo que indica la frecuencia.
Recordemos que aquí cada número tiene una distancia de 50 en 50 y pintamos según el color del año que le pertenece. Y así vamos a ir haciendo con todas las barras. Vamos al tercer intervalo, año 2001, 2004 y pintamos. Y así sucesivamente hasta terminar todo el gráfico. Recuerden que la barra debe de llegar hasta el número que les indica la frecuencia de los datos. No está nada difícil, es muy sencillo, chicos. Recuerden que solamente es un aproximado en el caso de que el número no se vea en lo que es el diagrama del plano. Y una vez hecho eso, hemos terminado y hemos obtenido nuestro diagrama de barras. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos visto el ejercicio de ejemplo, ha sido muy sencillo. El mismo procedimiento van a realizar con el siguiente ejercicio que ustedes ven en pantalla. Vamos a utilizar la información de la ficha pedagógica de la página 11, que hace referencia al crecimiento poblacional de la provincia de Esmeraldas, según el último censo del año 2010. Realiza los 4 puntos del ejercicio del ejemplo con la siguiente información. Aquí tenemos los rangos de edades del año 2001, pero al año 2010. Aquí ya cambia. Y asimismo tenemos todos los intervalos de 4 en 4. Y observemos que como ningún número se repite ni arriba ni abajo, todos los intervalos son cerrados. Recuerden, chicos, utilizar el mismo procedimiento que hemos aprendido y plasmarlo en lo que es su hoja que van a archivar en el portafolio del estudiante. Sin más que agregar, espero que hayan aprendido mucho hoy, recordando que siempre que hay una duda la pueden consultar, yo no tengo problema en hacerlo. Les agradezco por su atención, chicos, y les deseo una excelente semana.